bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo por la noche totalmente en vivo. Acá realizaremos el análisis que junto a producción se ha identificado como un tema realmente que vale la pena discutir y conocer más. Vamos a hablar de un tema, como les decía, que por lo general se discute, se habla poco, es un tema en algunos casos, en algunos sectores como tabú, pero es importante conocer más. Vamos a hablar de suicidios, de la tasa de suicidios en Guatemala, en particular porque se ha dado a conocer por parte de las autoridades y confirmado por INASIF que en las últimas semanas tenemos que lamentar que el número de suicidios de adolescentes, en particular de jóvenes mujeres, se ha incrementado. Las razones son múltiples de lo que ha estado sucediendo en los últimos 18, 19 meses, la violencia intrafamiliar es otro de los factores, en fin, son varias de las circunstancias que con nuestras analistas, con nuestras invitadas, vamos a tratar y conocer más. Le doy la bienvenida a Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Reproductiva OSAR y también a Carmen Rosa de León Escribano del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible IEPADES. A ambas, buenas noches, un gusto. Hola, buenas noches. Iniciamos con Mirna Montenegro. Ustedes han estado analizando muy de cerca este tema de los suicidios, en particular de mujeres adolescentes, de jóvenes adolescentes. Ya trataba yo al inicio de dar un contexto muy general, pero quisiéramos escuchar los hallazgos que ustedes han tenido en relación a este tema del suicidio dentro de jóvenes. Le escuchamos, Mirna Montenegro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En realidad, cuando hablamos de suicidio, estamos definiendo un problema de salud pública. Es un acto deliberado de quitarse la vida, es decir, no se encuentra respuesta en ningún lugar y con ninguna persona. Si hablamos de adolescentes, nosotras monitoreamos el tema de embarazos en niñas y adolescentes. Sabemos que con la pandemia del COVID se ha incrementado el tema de la violencia sexual y por ende el tema de los embarazos en niñas. Si hablamos de datos, solo entre enero y agosto del 2021, es decir, de este año, tenemos 6 muertes maternas provocadas por intoxicación por plaguicidas y una fue provocada por ahorcamiento. Entonces, si comparamos esos datos con los del año pasado, en ningún otro año Guatemala presas maternas en adolescentes por el tema del suicidio, por el tema de la violencia sexual y el embarazo. Muy relacionado, como les comentaba, con el tema de no encontrar respuesta ni en la familia, ni en el Estado, ni en la autoridad. Y normalmente a estos suicidios de adolescentes tienen mucho condicionamiento cultural, religioso, no hay un proceso de investigación. Es difícil que las adolescentes lleguen ahora al tema de los controles prenatales o a un servicio de salud, pero parte de lo que se puede hacer es trabajar en los controles prenatales para identificar posibles actos suicidas o posible tendencia hacia el suicidio. Cuando analizamos el tema del suicidio, vamos a ver que hay más hombres que se suicidan por mujeres. La relación es como 3-1 más o menos. Sin embargo, se suicidan más mujeres adolescentes por cuestiones de violencia sexual que los hombres. Vamos a ver los suicidios entre los 15 y los 19 años en mujeres, mientras en los hombres los vamos a ver entre los 25 y los 35 años. Un poco esos son los datos que podríamos conversar. Gracias, Carmen Rosa de León. ¿Alguna apreciación así general en este momento acerca de este fenómeno que hemos identificado, como bien ya se decía, un problema de salud pública, un problema de salud mental, que en casi todo, más bien en todos los países en los últimos meses se ha identificado que ha crecido? Si bien es cierto, ahorita Mirna Montenegro nos focalizó el problema en mujeres adolescentes, en jóvenes, también se está dando en otros aspectos de la vida, mayores que han perdido su trabajo, sus fuentes de ingresos, en fin, es un problema mucho mayor. Le escuchamos, por favor. Sí, gracias. Lo que se ve, para empezar, el tema de suicidio es un tema que es muy difícil obtener la información.
no está vinculado efectivamente, como dice Mirna, desde la perspectiva de salud se puede obtener alguna información. Sin embargo, en datos que puedan darse por parte de autoridades o un estudio más integral, no hay cruce de información en cuanto a cuáles pueden ser las causas o las raíces del suicidio, por un lado, pero por otro lado también esa ausencia de información no permite identificar patrones de conducta. Sin embargo, tal y como dice Mirna, pues están asociados y efectivamente en cuanto a rangos de edad en todos los años, es entre los 15 y 19 años en el caso de mujeres y en el rango siguiente para hombres. También efectivamente vemos que en la edad, sobre todo de la fuerza laboral más joven, también se encuentran el tercer rango en materia de suicidios, es decir, sobre todo a partir de los 25 en adelante. También hay algunos estudios a nivel mundial que han identificado, sobre todo en el caso de COVID y el encierro, digamos, el confinamiento que se tuvo, y posteriormente, cabalmente, por la crisis económica, se han identificado también un incremento en materia de suicidios. Sin embargo, también acá debemos ver que en cuanto al confinamiento, en ese año se incrementó la violencia, sobre todo la violencia en mujeres menores de edad, adentro del hogar durante el confinamiento. Entonces yo creo que ahí vamos viendo algún tipo digamos, de patrones. Es decir, a mí me parece increíble también, y eso OSAR tiene esa información, los embarazos en niñas, en los cuales somos un país que ha sido, digamos, mundialmente señalado, ¿verdad?, por el incremento en cuanto a embarazos, y tener embarazos entre el rango de 10 a 14 años es increíble, ¿verdad? Entonces sí, digamos, en términos generales, el suicidio es un fenómeno que es muy difícil de identificar, que incluso, por ejemplo, en el INASIF se reporta, pero no se reporta como suicidio, porque al final tiene que haber una investigación del Ministerio Público que determine si fue un suicidio o fue, digamos, un homicidio, y entonces eso hace que sea difícil tener, digamos, un panorama más general o más y poder establecer patrones, digamos, en materia de suicidio. Pero en el tema de jóvenes, y después lo podemos abordar, nosotros también hemos identificado que hay asociación con migración, hay asociación con matrimonios forzados que llevan muchas veces a esta decisión, sobre todo a los jóvenes. Buenas noches, doctora Mirna Montenegro. La situación de salud mental y emocional a lo largo del último año y medio ha podido impactar en esta condición de llevar a menores a tomar estas decisiones. Yo diría que lo que más lleva a las adolescentes a tomar la decisión es la violencia que tienen en no tener información para enfrentar un embarazo o buscar apoyo o saber que existe una ruta de denuncia. Esas son las cuestiones que hacen que haya más suicidio en adolescentes, muy asociado a violencia sexual y a embarazo. Hay 2 casos de niñas de 14 años que se suicidaron este año, 2 de 16, una de 18 y una de 19. Les puedo compartir que en el caso de una de las niñas de 14 años, como es bastante común en la población, se unió a un hombre que era mayor que ella, casi 10 años más que ella. La regresó a su casa porque dijo que estaba embarazada, que el bebé no era de él. La comunidad dice, vamos a ver qué hacemos entonces con la niña, y en ese ínterin, la niña toma Fotoxin y se suicida. El plaguicida, el Fotoxin, es un plaguicida que se toma, y una vez que se ha ingerido la pastilla la conocen como Fotoxin, y el precio es más o menos de 3 quetzales en una venta de productos agroquímicos. Una vez que una niña o un joven toma el Fotoxin, médicamente ya hay poco que hacer. Es una muerte muy dolorosa, es una muerte muy lenta y para la cual no hay ningún tipo de tratamiento. Doctora Montenegro, pero ¿está usted refiriendo que todos los suicidios están asociados a embarazos? Yo le puedo hablar de los suicidios, de los 6 casos que mencioné, los 6 están relacionados con el embarazo. Hace más o menos una semana vimos un caso de una niña de 14 años en San Pedro Ayampuc que está relacionado con violencia sexual infligida por su novio, y por eso ella toma la decisión de ahorcarse. Es de los pocos casos donde las adolescentes usan
el ahorcamiento por suspensión, la asfixia por suspensión, lo que nosotros hemos visto más es que usan, que tienen más a la mano el tema del Fotoxin o el plaguicida. Esos 6 casos que le refiero, sí. Como decía Carmen Rosa, en realidad en Guatemala no tenemos políticas públicas, no tenemos un componente claro de salud mental, aunque el Ministerio de Salud sí tiene un departamento de salud mental, es muy poco el personal. Usted va, por ejemplo, a Huehuetenango, y en Huehuetenango lo que encuentra son 3 psicólogas para atender 34 municipios, y Huehuetenango es el departamento donde al año por lo menos hay 200 o 250 casos de embarazos en menores de 14 años. O sea que no hay estructura. Yo diría que no tenemos una política clara en relación a salud mental. Hay un suicidio y no se investiga, no hay mayor investigación o mayor seguimiento al suicidio. Ni siquiera el INASIF puede hacer, como hacen en El Salvador, una prueba de embarazo cada vez que una mujer en edad fértil se suicida para establecer si está relacionado con un embarazo. Las cosas que escuchamos preocupan mucho, Carmen Rosa de León. Detengámonos un poco en esta deficiencia que tiene el país en las estadísticas, en investigar. Previo a este programa tratamos de establecer cifras más actualizadas. Hay un informe regional sobre suicidio de la OPS, pero es muy antiguo. Son por lo menos un atraso de unos 6, 7 años en los números, y cuando uno ve los datos de las necropsias INASIF, publicadas por INASIF, pues al final no se determina la causal, o se pone asfixia por suspensión o intoxicación por plaguicidas, tal como lo mencionó Mirna Montenegro. ¿A qué se debe que como país le tengamos, no sé, temor, miedo, no sé, pudor, no sé qué será, de que a este problema serio de la salud mental y sus consecuencias no lo veamos con más seriedad e invirtamos más para conocer y sobre todo para prevenir? Bueno, yo pienso que efectivamente es una ausencia de una política de salud en general, pero luego vemos que todo el tema, sobre todo de salud mental, es algo que ni siquiera se ha abordado, e incluso, por ejemplo, después del conflicto armado, debería haber habido una intencionalidad, digamos, o una política establecida, sobre todo porque yo sí creo, y esto la Liga de Higiene Mental ha hecho varios estudios, somos un país con un alto índice de una salud mental, no necesariamente porque, o sea, cuando se habla de salud mental, tal vez la gente piensa está loco, no, es simplemente el vivir en un sistema o el vivir en un espacio rodeado de violencia, es decir, recordemos que aquí nosotros estamos amenazados desde que dentro de la casa, la mayor cantidad de denuncias es por violencia intrafamiliar en el Ministerio Público. Entonces, el hogar no es un lugar seguro para la mayoría de adolescentes, de niños y de mujeres. Luego se va uno al autobús y resulta que el autobús es una tensión permanente por si a uno lo van a asaltar en el autobús. Llega al área de trabajo y seguramente en el trabajo pues hay acoso, hay otro tipo de problemas también dentro del ámbito de trabajo. Entonces al final somos una sociedad que no ha resuelto, ni siquiera quiere abordar el tema de violencia, y la violencia va asociado a patrones de salud mental. Entonces, digamos, si uno va, por ejemplo, a investigar a las farmacias cuál es lo que la gente suele comprar más, se va a ir seguramente en tipos de ansiolíticos que la gente consume ya de forma natural porque vive en un estado permanente de tensión. Entonces, y digamos lo que también aquí se plantea es que no hay cruces de información. Por ejemplo, en un estudio que hicimos nosotros con ocasión del día del 8 de marzo, por ejemplo, perdón, por el mes de la mujer, ¿verdad? Nosotros identificamos que la mayor cantidad de desapariciones también se da en el mismo rango de edad de las mujeres que ahora vemos que también se suicidan. Entonces tiene que haber una correlación, y también vemos que muchas mujeres o jóvenes adolescentes deciden migrar porque se ven obligadas, el único futuro que tienen es casarse en su comunidad o que las casen a cambio de algunos recursos por parte de los familiares. Entonces, al final, vamos a la ausencia de una política también, no solo de salud mental, sino de inversión en la juventud, en los jóvenes, en la posibilidad de educación, en la posibilidad de acceso al trabajo. Y es lo que al final vamos a ver que alimenta la migración como un ideario,
o como una única salida que se le presenta a los jóvenes para poder cambiar la situación en la cual viven en sus comunidades. Incluso en estudios de la Liga de Higiene Mental se ha identificado que los hijos, por ejemplo, de refugiados, los jóvenes que viven, sobre todo en el área del Quiché y en comunidades muy alejadas, tampoco ven futuro. Entonces también hay un índice muy alto de esto, lo de suicidios en jóvenes se ha venido dando en las últimas décadas, ni siquiera es este año ni el año pasado. Vemos que hay un enfoque, digamos, en el caso de las mujeres, y esto no solo es en Guatemala, sino que también en otros países, que está asociado efectivamente con temas de embarazos tempranos, de relaciones emocionales, ¿verdad? Que la mujer va muy asociado a eso, y los jóvenes también en cierta forma, pero también con otro tipo de problemas. Y luego hay que cruzar, por ejemplo, con el tema del bullying. Entonces vemos cómo se reproduce esos sistemas de violencia, los diferentes aspectos o ámbitos de la vida. Y los jóvenes y adolescentes tienen menos posibilidad de enfrentarlos porque son más inmaduros y sin una ausencia de información y ausencia digamos, de acompañamiento en materia de salud mental, pues nos vemos, digamos, enfocados en esta situación, ¿verdad? Doctora Montenegro, en Canal Antiguo hemos reportado que a la fecha han superado ya los 75,000 embarazos en menores de edad. ¿Hay alguna proporción o un estudio que haga un cruce entre estos embarazos en menores y la propensión a tomar la decisión de quitarse la vida? Doctora Montenegro. No, y eso es parte de lo que hay que trabajar. Sí, le decía que eso es parte de lo que hay que trabajar. Las adolescentes deben ir a los controles, que es la norma o el protocolo. Entonces, en el control prenatal tiene que haber algún tipo de tamizaje que le permita determinar si ese adolescente está sufriendo violencia, si hay alguna conducta de riesgo, hasta para abandonar al bebé, o alguna conducta de riesgo para el suicidio. Pero normalmente los controles prenatales son muy mecánicos, de cuánto pesas, cuánto mides, cómo ha crecido el bebé, todo bien, y se acabó la consulta prenatal. Ese es el tipo de cambio que se tiene que dar al trabajar con adolescentes. En el caso de niñas, ahorita estamos reportando 1,300 nacimientos ya en niñas entre 10 y 14 años. Eso nos hace pensar que la violencia sexual ha sufrido desprotección de estas niñas, porque no tenemos un programa social que las pueda acompañar, que les pueda brindar atención psicológica, que pueda suplir sus necesidades. Probablemente estas niñas vayan a sufrir de violencia, o en algún momento van a tener en mente el tema del suicidio. Doctora Montenegro, tengo que concentrarme en estos últimos 18, 19 meses. Tal vez usted nos puede aclarar en cuanto a la disminución de la prestación de servicios de salud y todo lo que usted ha mencionado, qué tan drástico fue también la falta de aprovisionamiento dentro del programa de salud reproductiva del Ministerio de Salud, el cierre que hubo de muchos puestos y centros, en fin, todo eso, ese andamiaje que con deficiencias, pero estaba haciendo o debe hacer cierto trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió y que pudo tener como una de las consecuencias estos fenómenos que hemos tratado esta noche? Podemos decir que nuestro sistema de salud de por sí es un poco deficiente para poder atender a la población, y más a la población rural y que vive alejada del acceso a estos servicios. Con el COVID, los servicios de salud, porque el personal tiene COVID o porque tiene que promocionar el tema de la prevención, ahora la vacunación. Y el otro fenómeno es las familias no quieren ir a los hospitales, no quieren ir a los centros de salud porque tienen miedo. Lo estamos viendo un poco ahora con el tema de la vacuna y de COVID y las embarazadas. Entonces, no hay oferta, no hay demanda. Lugares como Quetzaltenango, donde las comadronas atendían un 16-20% de los partos, resulta que a mediados del 2021 están atendiendo un 45% de los partos. Y en el caso de las adolescentes y las niñas, esto las coloca en riesgo por las complicaciones propias de la edad que tienen en el momento del parto. Igual pasa con el uso de métodos anticonceptivos. Hemos hecho un análisis entre el 2019, 2020 y 2021, y lo que podemos compartir es que hemos perdido la cobertura, hablo como país,
en el marco de controles prenatales, atenciones del parto institucional, acceso a métodos de planificación familiar, de adolescentes de 19 años con 6 hijos. O sea, eso dicen las estadísticas vitales del 2020. Entonces, en ese marco, la familia, ¿cómo podemos pensar que no va a haber violencia o que no va a haber desnutrición o que puede haber escuela para los 6 niños de esta adolescente? Lo que está haciendo ahora el ministerio es empujando las coberturas, el tema de la vacunación también. Vacunación en Guatemala siempre ha habido y ha sido uno de los problemas, de los principales programas, siempre arriba del 90%. Sin embargo, ahorita estamos viendo coberturas abajo del 80%. Eso más la desnutrición nos coloca realmente en un riesgo muy grande para el tema de que regresen esas enfermedades infecciosas que estaban controladas a través de la vacuna. Licenciada de León, cuando hablamos de este tipo de fenómenos nos enfocamos predominantemente en mujeres. No obstante, el INASIF ha reportado para este 2021 que la asfixia por suspensión en hombres ha sido de 233 personas reportadas muertas de esta forma contra 97 mujeres. Y en el caso de intoxicación por plaguicidas, hombres 97 y mujeres 57. Estamos hablando de casi una relación de 2-1. ¿Qué está también afectando a los hombres? No obstante, aunque hemos enfocado ya el tema en mujeres, también la población masculina del país está tomando la decisión de quitarse la vida. Sí, lo que nosotros vemos es, bueno, la asociación, yo creo que muchos de los jóvenes también están vinculados a problemas emocionales, ¿verdad? De amorosos. Yo creo que esa es una generalidad tanto a nivel de mujeres como de hombres, pero las mujeres pues se ven más afectadas por el tema del embarazo. En el caso de los jóvenes también vemos que es esa ausencia de oportunidades que existe a nivel de las comunidades. Entonces, si, por ejemplo, un joven no encuentra salida, no encuentra dónde estudiar, no tiene un trabajo, no tiene dinero para migrar, porque al final siempre volvemos al tema que la migración es como la gran salida de la olla de presión de la ausencia de políticas y de inversión a nivel comunitario. Entonces, finalmente terminan a lo mejor tomando esa decisión porque piensan que su vida no tiene ninguna salida y que no van a tener ni siquiera el recurso para salir de la comunidad. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con la ausencia de Guatemala. No tiene un sistema de movilidad social que permita realmente pensar que alguien de una comunidad puede cambiar su forma, digamos, a través del trabajo, porque va a tener la posibilidad que en Estados Unidos tienen para poder encontrar un trabajo aunque no tengan un nivel educativo tan alto. Sin embargo, aquí no hay esa movilidad social. El sistema no permite que un joven de una comunidad piense que puede salir de la comunidad y tener un futuro diferente. Entonces, entre la violencia intrafamiliar, entre el bullying que puede darse a nivel de los adolescentes y de los niños, entre la ausencia de oportunidades, la ausencia de un futuro posible, apareciera que cada vez más, y la inmadurez de los adolescentes en manejar ese tipo de tensiones y no tener ninguna asistencia externa, estamos hablando de hogares que seguramente viven en violencia y también con las mismas presiones que tienen los jóvenes para poder sobrevivir el día a día. Entonces, finalmente, sí es una decisión que un adolescente puede tomar si no encuentra en una forma inmediata esa salida, digamos, de vida, ¿verdad? O un futuro preferible. Yo diría que podemos verlo, otra vez vuelvo al cruce con desapariciones que tienen que ver también con la posibilidad de trata o de salida, digamos, buscando la llegada a Estados Unidos. Pero también vemos que puedan venir, digamos, cuántos jóvenes solos que migran, pero también tiene que ver con el incremento de pandillas a nivel urbano, donde ahí se encuentra la identificación en grupos, y si no se tiene en el nivel comunitario, yo creo que es donde más pueden tomar esa decisión. Vemos que hay una coincidencia en los departamentos donde hay más pobreza, donde hay más violencia intrafamiliar, y donde hay también más índice de suicidios en adolescentes. Entonces yo creo que ahí uno empieza a encontrar las claves de cuáles pueden ser la naturaleza y el origen de estos suicidios.
Y también creo yo que puedan ser problemas culturales, religiosos, es decir, yo en el caso de las mujeres, sobre todo, yo creo que la ausencia de información, y ahí tal vez tocar un tema que siempre levanta suspicacias, pero que es el tema de la educación sexual, porque no se trata o sea, piensa que cuando se habla de educación sexual es porque se va a orientar a los jóvenes a tener relaciones tempranas, más sin embargo lo que se está hablando es de que tengan información, ¿verdad? Que sepan consecuencias y que sepan cuidarse para evitar precisamente este tipo de problemas que estamos asistiendo, que ven como única salida el suicidio. Quisiera plantear, no sé quién quiere responder, porque es un tema complicado, porque cuando hay problemas de salud mental y alguna propensión al suicidio, no solo afecta a la persona, al joven, al hombre, a la mujer, maduro, adolescente, sino también genera problemas hacia el ámbito familiar y un poco más allá. ¿Cuáles son aquellos signos que pudiéramos o que se pudieran identificar que deberían de empezar a levantar alarmas para efectivamente empezar a prevenir, buscar ayuda, líneas telefónicas, en fin, algunas cosas que nos pueden sugerir, y sobre todo a la audiencia de Canal Antigua, cuáles son esos signos que deberían de despertar esas alarmas, encender las alarmas y buscar la ayuda profesional? No sé, doctora Montenegro o la licenciada de León Escribano. Doctora Montenegro. Yo podría aportar un par de cosas. Gracias. Yo podría aportar un par de cosas. Flaxo, por ejemplo, hizo hace un par de años una investigación que se llamó Vidas silenciadas, una tragedia de la que no se habla. Y es cierto, aunque tengamos los datos de INASIF, que es lo poco que tenemos, realmente preguntamos en el Ministerio de Salud o preguntamos en juzgados y demás, y vamos a ver que no hay información que cruzar. Entonces, no conocemos el problema. Se suicidan, la familia se encierra totalmente, porque la familia es víctima de la marginación, de la culpabilización, más las mamás hemos visto nosotras, y se encierra. Entonces, no hay cómo estudiar o cómo tener los datos de los suicidios, lo cual nos serviría para alimentar una política o una estrategia. Dicen los psiquiatras que normalmente el que dice que se va a suicidar es el que no se suicida. El que se suicida normalmente es al que usted le va a ver actitudes de depresión, de silencio, de llanto, de despedida. Y el contexto familiar, en el caso de la violencia sexual o los embarazos no deseados, normalmente va a haber alguna razón, va a haber alguna causa relacionada con el embarazo, con la violencia, con el noviazgo, jóvenes deprimidos por la relación en pareja, y eso tiene que ver con la educación integral en sexualidad, porque la educación integral en sexualidad nos da herramientas para sentirnos valiosas, valiosos, empoderados. Un problema no puede acabar con la vida. Entonces, sí es muy importante el tema de la educación sexual. Y en el caso de los tutores, padres o madres, lo que se observa en adolescentes son las conductas raras, como el llanto, como la depresión, como en casos de violencia sexual el orinarse en la cama. Ahora es común que los jóvenes digan, pues yo no le encuentro sentido a la vida, ¿cuál es el objetivo? Allí también tiene que haber políticas de salud mental y tiene que haber como mucha confianza y convivencia familiar para que puedan enfrentar los problemas. Licenciada León, agregarle a esto el tema del bullying ahora en las redes sociales o por las vías virtuales, situación que en temas de pandemia y ante el aislamiento que se ha tenido a raíz precisamente de la necesidad de cortar la cadena de contagios, ha llevado a muchos jóvenes también a caer en depresión. Así es, sí, el tema del bullying y de la posibilidad de ser objeto, sobre todo a través de las redes, y eso es un fenómeno mundial, ¿verdad? Porque incluso en los países, digamos, más desarrollados, este bullying y suicidios de jóvenes, incluso de niños por el acoso en las redes es algo cotidiano. Entonces sí, yo diría que además de, o sea, signos, a veces es difícil identificar, y sobre todo pienso que si son hogares con un nivel educativo bajo, menos se van a identificar este tipo de patrones, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que vemos por los departamentos donde suceden los suicidios,
que son precisamente departamentos donde hay altos niveles de pobreza. Entonces, eso en el ámbito rural y en el ámbito urbano, definitivamente el tema de las redes y el bullying a través de las redes, de los primeros años de universidad, fotografías entre parejas que luego se circulan y muchas veces la víctima se ve como culpable de haber sido el causante o la causante del bullying, ¿verdad? Entonces, al final, sí, otra vez volvemos al tema de la necesidad de una salud mental, de atender la salud mental, sobre todo en materia de poder manejar esas emociones en los adolescentes. Y como sociedad tenemos que enfrentar, digamos, el que no hay una política pública, ni siquiera para tener datos, que como dice Mirna, ni siquiera podemos tener una investigación y conocer realmente el fenómeno, a quiénes está afectando, con qué frecuencia y cuáles son las causas y las condiciones de las familias donde se da. Entonces ese sería el primer punto. Creo que esto es muy importante, pero al final nos refleja como sociedad, ¿verdad? Porque si vemos los niveles de desnutrición del país, que es el primer punto, es una sociedad donde los jóvenes prácticamente, o sea, donde la niñez está abandonada, una sociedad que sus niños se mueren de hambre y sus adolescentes se mueren, se suicidan, ¿verdad? Porque no tienen instrumentos para poder superar las depresiones. Al final somos una sociedad que estamos matando el futuro, ¿verdad? Y creo que si no se atiende el problema de desnutrición con realmente la importancia que tiene, mucho menos va a tener importancia o efectivamente vemos la ausencia de un interés en la política pública de atender la salud mental. Doctora Montenegro, una recomendación inmediata a padres de familia, tomando en cuenta que todavía jóvenes y adolescentes están fuera de las aulas y pasan más tiempo en los hogares. Alertas inmediatas que los padres deben tener en cuenta. Alertas inmediatas, establezcamos el vínculo de comunicación y confianza. Es difícil entre una generación y otra, pero tenemos que encontrar esos puntos. A quienes nos toca entender, pienso yo, es a las mamás y los papás, a los hijos. Están viviendo épocas difíciles, en el marco, ha cambiado la realidad en la que venían trabajando, más los que están siendo adolescentes. Entonces, esos niveles de comunicación y de confianza, y pienso que a nivel local, realmente deberíamos trabajar redes locales de salud mental. Hay espacios amigables dentro de los servicios de salud que empiezan a funcionar, porque en cualquier momento un mensaje, una palabra de aliento, un mensaje, una buena idea puede hacer que uno de estos adolescentes o de estas adolescentes no tome la decisión de suicidarse porque encuentra alguna respuesta a su problema. Bien, agradecemos a Carmen Rosa de León Escribano y a Mirna Montenegro que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables por haber aceptado la invitación de Canal Antiguo. Gracias a ustedes. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Créame, Cristian, este tema de la salud mental es un tema bien complicado y quienes han vivido de cerca esos casos, le puedo decir, no es nada fácil. Es un tema que hay que abordarlo y la verdad no solo es un tema del Estado, es un tema también de las familias en general. Y evidentemente, Mariano, las familias pasan por un momento de muchos retos, además de ser maestros, padres, amigos, ahora toca también acompañar psicológicamente a los menores que están pasando por condiciones menores y mayores, difíciles. porque eso es lo que digo, si bien es cierto hay un problema serio en menores, en jóvenes, pero en mayores créanme que hay bastantes. En fin, gracias, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche, hasta el próximo domingo.